Hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿De todo bien? Aquí su profesor Daniel va a dar el siguiente curso de matemáticas, en la cual vamos a ver el siguiente tema, que sería distancia entre dos puntos. ¿Sale? Entonces, muy bien. Entonces, una distancia entre dos puntos sería como qué tan lejos se encuentra de un punto a otro. En este caso vamos a manejar es una especie de una regla, o bueno, va a haber otra, en la cual si se fijan pues la regla, pues como ya todo el mundo conoce, la típica regla de la escuadra, se está manejando, son mediciones de centímetros, aquí dice milímetros, pero aquí son centímetros, en la cual estos números, como ya sabremos, se representan el número de centímetro, ¿no? Y de este lado, pues aquí está el número de pulgadas. ¿Qué quiere decir la distancia entre dos puntos? Se refiere a que yo cuando genero una línea recta, fíjense que yo voy a crear una línea recta de aquí hasta acá, los 7 centímetros exactos, debidamente que donde empieza desde acá y termina hasta acá, ya sabemos que toda esta línea recta o segmento de recta, como la puedan ver, mide exactamente 7 centímetros. Entonces, yo voy a poner aquí es un punto acá, yo puedo crear otro punto aquí y la distancia, esta segmenta de recta, a este la voy a poner que este es el punto 1. Cuando digo punto 1 le ponemos como una letra mayúscula y un número refiriéndonos que es el punto 1 y este va a ser el punto número 2, que se le pone como un 2 así de miniatura o como le podemos indicar que es un subíndice. Entonces este es el punto 1 y este es el punto 2. Y yo estoy consciente que toda esta línea recta mide exactamente los 100 centímetros tal como se midió anteriormente con esta regla. ¿Sale? Entonces, eso es lo que se trata de definir la distancia entre dos puntos, o sea que cuál es la distancia que hay desde el punto 1 hasta el punto número 2. Muy bien. ¿Qué pasaría si de repente yo creo otra línea recta que también va a medir? Vamos a suponer que esta otra línea recta también te mide los 7 centímetros. ¿Ok? Esta línea recta también te mide los 7 centímetros tal como lo están viendo en pantalla. Sin embargo, a mí se me ocurre poner dos puntos al azar. Vamos a suponer que a mí se nos ocurre poner aquí un puntito donde están los 2 centímetros y otro puntito en donde se encuentra en los 5 centímetros. Entonces yo voy a poner aquí un punto que todos conocemos, que es una bolita, y otro punto. Entonces este primer puntito, vamos a decir que ese es el punto número 1 y este segundo puntito es el punto número 2. Observen claramente que esos dos puntos hay una distancia entre sí, de tal manera que como dice, ¿cuál es la distancia entre esos dos puntos? A pesar de que esta línea tiende a medirse 7 centímetros, o sea que solamente me están preguntando la distancia que hay de este punto 1 hasta el punto 2. En este caso voy a intentarlo pintarlo de color azul, a ver si se resalta. Esperemos que sí. Y si se fijan, nada más a mí me interesa la distancia entre estos dos puntos. O sea, esta línea que estoy intentando pintarlo, solamente a mí me interesa la distancia que hay en esos dos puntos. O sea, cuánto es la distancia de aquí hasta acá. Entonces digamos que pues por ende pues para poder medirlo, si yo ya sé que todo esto son 7 centímetros, pero que nada más me preguntan la distancia en esto, pues fácilmente con la regla mido, en la cual me está indicando que tiene una distancia de 3 centímetros. Y dices, entonces desde el punto 1, que es el número 0, o sea, fíjense que empieza desde el 0 del punto 1, termina hasta el punto 2, en la cual tiene una distancia de
3 centímetros. Entonces, desde el punto 1 al punto 2 tiene una distancia de 3 centímetros, a pesar de que toda esta línea recta que yo acabo de dibujar mide exactamente 7 centímetros. Entonces, si yo coloco el resto de los números, voy a pintarlos y escribirlos, en la cual este es el número 0, 0 centímetros, sabemos que este es el 1, que es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, 6 y 7. Entonces, si se fijan, yo ya tengo aquí la enumeración, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero nada más a mí me interesa es esta parte que yo ya afortunadamente ya la medí, y este sí me dio 3 centímetros. Pero esta de forma matemática, cuando se trata de, digamos, de calcular la distancia que hay entre este punto 1 hasta este punto 2, la distancia de forma matemática D se le pone una D minúscula del P1, entonces aquí pongo P1 al punto número 2, es igual la distancia que hay, sería que este es el valor del punto P2, fíjense que en el P2 tiende a ser 5 centímetros, entonces yo voy a poner que este es 5 y se le resta al punto P1, que es el número 2, entonces le resto al número 2 y restándole 5 menos 2, matemáticamente pues yo sé que son 3 centímetros, tal como lo medí. Entonces, la distancia entre estos dos puntos, que yo sé que son 3 centímetros, a pesar de que toda esta línea recta mide 7, de este punto a este punto, como este punto 1 dice que empieza desde el número 2 y el punto número 1 empieza desde los 2 centímetros y el punto número 2 termina hasta los 5 centímetros, yo por ende yo sé que aquí mide exactamente 3 centímetros de este punto a este. Aquí también lo puedo medir con la regla, en la cual este es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. O aquí puedo medirlos desde aquí, los que yo acabo de marcar, que este es 1, 2, 3. Es como si este fuera 1, 2, 3. ¿Sale? Entonces, esa sí es como la distancia entre dos puntos. A veces las distancias pueden ser muy largas, en la cual, si se observan, yo tengo aquí es una regla que, bueno, no sé si lo alcancen a notarlo bien. Aquí también de la escala de 1 a 100, estos números que estoy viendo también se miden en centímetros. Para comprobarlo, fíjense que yo lo estoy colocando en esta posición y efectivamente, de aquí, estos son 7 centímetros. Si se fijan, aquí me está marcando los 7. Entonces, aquí están los 7. ¿Sale? Bueno, esperemos que con esta regla sí se alcance a resaltar, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos que a mí se me ocurre dibujar una línea. Ahora ya no va a ser recta como estas dos. A veces las líneas rectas te pueden venir diagonales, así como esta. Vamos a suponer que esta línea recta mide 11 centímetros. Aquí me está marcando que este es el número 0 y termina hasta aquí al número 11. Entonces, desde aquí hasta acá, toda esta línea recta tiene una distancia de 11 centímetros. Sin embargo, a mí solamente me interesan medir son dos puntos. ¿Qué les parece si yo pongo un punto aquí, en la cual de aquí hasta acá, en la cual yo los voy, digamos, a medir? Entonces, de acuerdo a estos dos puntos que yo tengo aquí muy claramente, vamos a suponer que este es el punto 1 y este es el punto 2. Y como dice su tema, es la distancia entre dos puntos. Entonces, a mí solamente me interesa que, a pesar de que está toda esa línea recta, solamente me interesa es esta línea que lo estoy intentando
de pintarlo de color azul con el lapicero, pues, ¿verdad? Solamente me interesa cuál es la distancia de esta línea donde empieza desde el punto 1 y termina hasta el punto 2. Entonces, como yo sé que esta línea recta pues está en centímetros, pues no puedo medir los 11 porque nada más llega a los 7, pero con esta regla, pues, afortunadamente yo sí puedo medir los centímetros. Entonces, aquí en el punto 1 es donde empieza, que es el número 0, y termina hasta el punto número 2, en la cual son 4 centímetros. Y yo digo, entonces esta línea recta mide exactamente 4 centímetros. Bueno, para poder comprender, ¿qué les parece si yo voy a colocar líneas? Este es 1, este es 2, este es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Muy bien. A pesar de que esta línea está de forma diagonal, aún así sigue siendo una línea en comparación de las otras. Entonces, esto sí es medible. Y si lo comprobamos con esta regla, pues si se fijan, efectivamente aquí, de aquí hasta acá, sí me están dando los 7 centímetros. O sea que este sí es 0 y hasta acá sí son los 7. Y si yo calculo matemáticamente, como ya lo medí que son 4 centímetros, si yo calculo matemáticamente, la distancia dice de P1 a P2, sería que P2 se toma el valor de 7, entonces aquí pongo 7, que es el más grande, y se le resta con el P1, que es el valor más pequeño, que en este caso es el número 3, entonces yo le pongo 3. Entonces restando 7 menos 3, efectivamente me da es un 4 positivo. Entonces la distancia entre P1 y P2 son 4 centímetros. ¿Sale? Entonces, aquí la distancia que hay entre esos dos puntos son 4 centímetros. Y comprobándolo un poquito, si se fijan en la regla, aquí empieza desde el 0 y termina hasta los 4 centímetros. Entonces, efectivamente, esta línea recta que lo estamos viendo, efectivamente, tanto lo calculado que yo aquí lo escribí, como lo medido, sí están dando los 4 centímetros. A pesar de que sigue siendo una línea recta con otra posición. ¿Qué pasaría? Pero si se fijan, digamos que yo de repente estoy usando centímetros. ¿Qué les parece si vamos a utilizar otro tipo de escala que ya no sea centímetros? En este caso, si se fijan en esta regla tiene otro tipo de medición que dice inch, que significa pulgadas. Digamos que yo voy a medir de aquí hasta acá. Toda esta línea, pues no creo que vayan a hacerme los 7 centímetros. Si se fijan, efectivamente, no me dan los 7 centímetros, sino que estas son 3 pulgadas. Entonces, aquí este sería el número 0, este sería el número 1, este sería el número 2 y este sería el número 3. Entonces, este es el 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Si se fijan en comparación de los centímetros, estos números están muy separados, de tal manera que esta se está utilizando otro tipo de medición. A veces la línea recta es una línea recta, pero cada uno tiene su propia escala de medición, o sea, cada uno tiene su propio número de medición, ¿no? Entonces digamos que de repente, pues digamos que tengo una línea recta que son 3 pulgadas y de un dado caso, digamos que por ende, se me ocurre es medir la distancia que se encuentra entre el punto 1 y el punto 2. En este caso va a ser el 1 y el 2. Entonces yo estoy pintando fuertemente esta línea
en la cual este es el punto 1 y este es el punto número 2. Si yo lo mido, por ende, desde aquí hasta acá, pues yo sé que este efectivamente me está dando es una pulgada, exactamente, a pesar de que la distancia se está manejando de otro tipo, una pulgada. Entonces, y si yo lo calculo matemáticamente, dice que la distancia desde el punto P1 al punto número 2 sería que tomo el número 2, que es el punto 2, sería 2, y la distancia punto 1, que tiene un valor de 1, sería menos 1, y la resta de 2 menos 1, efectivamente me está dando es 1 positivo, tal como lo he calculado, como lo he medido, a pesar de que se está manejando otro tipo de escala. ¿Sí? Entonces no importa qué tipo de medición se esté manejando la línea recta, si es centímetros, metros, milímetros, fíjense que hasta aquí tienen milímetros, o hasta pulgadas en la cual se tiene. Solamente nos interesa es determinar cuál es la distancia entre punto 1 al punto 2 de acuerdo a la escala de medición que se está manejando. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema. Continuamos con el tema que sería distancia entre dos puntos, en la cual cuando vamos a ver distancia entre dos puntos en un plano cartesiano, vamos a suponer que yo puedo dibujar es un plano cartesiano, en la cual pues este va a ser mi eje de las X. Entonces aquí voy a dibujar una línea recta, que este va a ser mi eje de las X, y esta va a ser mi eje de las Y. Entonces el eje de las X y este va a ser mi eje de las Y, ¿no? Ok. Bueno, si se fijan, digamos que ya tengo el plano cartesiano. Entonces, si este va a ser mi eje de las X, entonces nada más voy a dibujar a la flecha, que este es mi eje de las X, y acá arriba va a ser mi eje de las Y. Ok. Si se observan, digamos que si en un dado caso, a pesar de que la distancia entre dos puntos, no importa qué unidad se toma, o sea, qué tan grande, digamos que en este caso, cuando estoy manejando una hoja en blanco que está, digamos, cuadriculada, que en este caso lo están viendo en pantalla, y de repente se me ocurre, digamos, escalar este plano cartesiano a centímetros. Entonces yo lo voy a escalarlo a centímetros, digamos que cada lado van a tener 4 centímetros. Entonces, de acuerdo a estas coordenadas de X y Y, donde se cruzan entre estos dos puntos, yo sé que este punto en medio pues, es el origen o es el punto número 0. Entonces, donde empieza ese 0 y la dirección del X que apunte hacia la derecha, me está indicando que la enumeración va a quedar del lado derecho, o sea, en la dirección derecha. Si se fijan, digamos que estoy utilizando la regla de centímetros, lo estoy escalando. Y en esta parte voy a poner los números de forma ordenada, en la cual los lados derechos del eje de las X son los números positivos, empezando desde el 0, que es 0, ese sería el número 2, digo 1, ese sería el número 2, ese sería el número 3 y ese sería el número 4. Entonces estos números que estamos viendo aquí del eje de las X están escalados a centímetros. Y del otro lado del eje de las X, en la cual pues me están representando que donde empieza desde aquí el 0, los del lado izquierdo van a tomar los números negativos. Entonces también yo voy a estar escalando a centímetros, en la cual como aquí empieza el 0 y es el lado izquierdo, o sea si acá son los números positivos, del lado contrario del eje de las X van a ser los números negativos. Empezando el 0 y en la indicación de la flecha me dice que este va a empezar con el valor de menos 1, este va a ser el valor de menos 2, este va a ser el valor de menos 3 y este va a ser el valor de menos 4.
Y el eje de las y, ahora vamos con el eje de las y, en la cual la parte de arriba, que también van a estar escalados a centímetros. En este caso yo lo voy a escalarlos a los 4 centímetros correspondientes. Y en esta vez, suponiendo que la enumeración, como aquí está el 0, significa que la enumeración se dirige hacia arriba. Esta vez no son números positivos, en la cual este es 1, 2, 3 y 4. Y acá parte de abajo del eje de las y, en la cual si su flecha apunta, pues, digamos, hacia abajo, significa que partiendo desde el número 0, como se encuentran abajo, si digamos que si arriba son los números positivos, entonces acá abajo van a representar sus números negativos. Pero podemos observar detenidamente que en esta enumeración que estamos observando de este dichoso plano cartesiano que estamos viendo aquí en pantalla, si se fijan, digamos que tenemos, bueno, como iba diciendo, digamos que tenemos es una hoja cuadriculada. En este caso yo tengo un plano cartesiano en base a centímetros, o sea que observen que yo sé que cada cuadrito, pues yo sé que no mide exactamente 1 centímetro, creo que miden 0.7 centímetros cada lado del cuadrito. Entonces quiere decir que me va a ser, digamos, un poco difícil, ¿no?, de comprender. ¿Qué les parece si digamos que de acuerdo al tema, o sea que no importa el tamaño, solamente no me importa qué tan amplio, qué tan angosto se encuentra la separación de los números, ¿qué les parece si yo lo voy a escalarlo a cuadritos? Entonces, digamos que tenemos aquí nueva hoja, y supongamos que yo lo voy a, digamos, a escalarlo, que mi plano cartesiano sea medible a centímetros. En esta vez, pues yo dibujo en esta hoja en blanco y dibujo plenamente mi plano cartesiano. Entonces este es mi eje de las X, este es mi eje de las Y. Y si yo, digamos que lo voy a medirlo, cada cuadrito vale un entero, o sea que cada cuadrito es un entero. Entonces yo voy a poner que este es 1, este es 2, 3, 4 y 5. Vamos a llegar hasta 5, que este es un número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Este es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este es 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los lados negativos del eje de las X, pero en enteros. Entonces, ahí repetí el mismo número. Entonces, si se fijan muy bien, cada cuadrito representa, digamos, un entero. ¿Sale? Bueno, llegó hasta -4. Ok. Ahora, de acuerdo a lo que tenemos aquí en este nuevo plano cartesiano, ¿qué les parece si de repente luego te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero medir una tal distancia. Entonces digamos que hay una distancia que se encuentra aquí en 1,1. Y vamos a decir que este es el punto 1. Entonces aquí voy a poner P1 hasta el punto P2, que se encuentra aquí el otro puntito. Si yo digamos que luego digamos que nos piden cuál es la distancia de este punto P1 a este punto P2, y de acuerdo al plano cartesiano que estamos observando o apreciando, podemos apreciar muy bien que esta línea recta está de manera paralelo con el eje de las X. Esto quiere decir que las coordenadas del punto P1, entonces aquí pongo las coordenadas del punto P1, recordemos, y se pone paréntesis, recordemos que cuando se manejan en paréntesis se ponen en coordenadas X, Y. Entonces el valor de X en el punto P1 está en el eje de las X con un valor de 1, entonces aquí pongo 1, Y, que tiene un valor de 1 positivo. Entonces aquí también pongo su 1 positivo. Y las coordenadas del punto P2 sería que en X, el punto P2, en eje de las X, tiene un valor de 5. Y las coordenadas del punto P2 en Y sería 5, en Y
sería 1. Entonces aquí pongo 1. Entonces las coordenadas del punto P1 es 1,1 y las coordenadas del punto P2 es 5,1. Muy bien. Entonces digamos que ya tengo dichas coordenadas de acuerdo a lo que tenemos aquí. Desafortunadamente pues yo no puedo utilizar la regla para poder medirlo, pero visualmente puedo apreciar que yo puedo medir de acuerdo a las coordenadas que yo estoy apreciando. Si se fijan, yo tengo son coordenadas en X y en Y, o sea, uno está en horizontal y otro está en vertical. De acuerdo a lo que yo estoy apreciando la línea recta, visuándolo, o sea, viéndolo fijamente, lo que yo les recomiendo es que observen muy bien que el P1, o sea, que en la eje de las Y no se mueve la línea, o sea, esta línea está, digamos, midiéndose nada más en el eje de las X. Esto me está indicando que yo puedo medirlo en base a las X, ¿sale? Es decir, que si este es un 1, este va a ser el número 2, este va a ser el número 3, este va a ser el número 4 y este va a ser el número 5. Y en el eje de las Y, como desafortunadamente, pues como no se mueve, pues entonces, como es la misma coordenada en el eje de las Y, fíjense detenidamente que ambos puntos tienen el eje de las Y 1 y 1, entonces no me va a ser de utilidad. Entonces yo puedo medir cuántos cuadritos yo tengo aquí. Y de acuerdo a lo que me están proporcionando, mi índice que yo tengo es 1, 2, 3, 4 cuadritos, ¿sí? Observen muy bien que yo tengo son como 1, 2, 3, 4 cuadritos o 4 centímetros si lo quieren verlo de esa manera. Entonces para poder resolverlo ahora matemáticamente, para poder resolver la distancia entre esos dos puntos, digamos que te piden la distancia del P1 hasta la distancia del P2 es igual a la distancia en la cual, como es el eje de las X, yo voy a poner que este es X2 menos X1, en la cual el valor de X2 tiende a un valor de 5. Recordemos que cuando se manejan así las coordenadas de los puntos, este es X1, este es Y1, este sería X2 y este sería Y2. ¿Cuánto vale X2? Aquí en las coordenadas me está indicando que X2 vale 5 menos X1, en la cual tiene un valor de 1. Restando 5 menos 1 me da 4. Esto quiere decir que la distancia de entre dos puntos tiene un valor de 4 cuadritos o 4 centímetros o como quieran. Y si digamos que si de repente te piden la distancia de los dos puntos en el eje de las Y, en eje Y, digamos que sería distancia del punto P1 hasta el punto P2, sería Y2 menos Y1. Bueno, lo voy a poner acá abajo. En eje Y sería la distancia punto P1 al punto P2, sería Y2 menos Y1. Entonces, ¿cuánto vale Y2? Y2 vale 1. ¿Y Y1 cuánto vale? Y1 vale 1. Entonces, la distancia entre dos puntos en el eje de las Y me está arrojando un resultado igual a 0. Si observan muy bien, digamos que la distancia entre dos puntos de esta línea horizontal me está dando un 0 y el otro está dando 4. Esto quiere decir que yo debo predominar más en el que sí me está dando un resultado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué les parece si digamos que de repente les piden otro punto que se puede localizar, digamos, por aquí, ¿no? De aquí hasta acá. Vamos a suponer que este va a ser mi punto, vamos a decir que este es el A1, el punto A1 y el punto A2. Entonces, de acuerdo, luego te piden cuál es la distancia entre A1 a A2 en la posición 2. Me está indicando que nada más debo medir esta distancia, ¿no? Pero como yo estoy midiendo, lo tengo escalado a cuadritos. Si yo trato de medir los cuadritos de acuerdo a la gráfica, podemos observar muy bien que en el eje de las Y, el valor de X, de Y, sigue siendo el mismo.
Para clarificarlo un poco más, ¿qué les parece si yo lo pongo acá? En la cual las coordenadas A1, recordemos que se manejan en paréntesis, entonces sería A1, paréntesis, ¿cuánto vale X? X vale, en A1 vale menos 2. Pues entonces aquí pongo menos 2, coma, voy a separarlo un poco más, coma, y sería Y, ¿cuánto vale Y? En A1, A1 vale 5, entonces aquí pongo 5, se cierra paréntesis. Y las coordenadas de A2 en X, ¿cuánto vale X? En A2, X vale 4, ¿sí? Aquí está el 4, ¿sale? Por si se les dificulta un poquito, aquí está. En eje de las X, el valor de X vale 4. Entonces aquí pongo 4, coma, y el valor de eje de las Y en punto A2 o el segundo punto sería 5. Entonces aquí pongo también 5. Podemos observar claramente que ambos, el valor del eje de las Y predominan exactamente lo mismo, o sea 5 y 5. Entonces nada más lo único que me hace falta es que como esta línea recta está horizontal de abajo en base a este plano cartesiano, quiere decir que yo debo predominar más en el eje de las X, siempre y cuando en ambos coordenadas tengan que el valor del eje de las Y deben de ser lo mismo. Pero en este caso digamos que vamos a calcular la distancia, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si yo trato de calcular la distancia del eje X, en la cual sería la distancia desde el punto A1 hasta el punto A2? Esto quiere decir que sería como x2 menos x1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale x2? Entonces, si se fijan, digamos que este va a ser como mi x1 y este va a ser y1 porque es el punto A1 y el punto A2 significa que sus coordenadas es x2 y y2. Entonces, ¿cuál es la coordenada del punto 2 o en x2? x2 vale 4. Entonces aquí pongo 4 positivo, menos, que es este término de la ecuación, menos x1. ¿Cuánto vale x1? Pues x1 vale menos 2. Pero como esta vez me estás dando un número negativo, debo recordar que como x1 vale menos 2, entonces le voy a poner un paréntesis y le pongo aquí un menos 2 y cierro paréntesis. Hago una operación de que este es 4, negativo por negativo, me da positivo, que sería 2, y 4 más 2 es igual a 6. Entonces me está indicando que en el eje de las X tiene un valor de 6. Y si yo trato de medirlo, digamos, en base a cuadritos, en la cual yo lo voy a dibujar, sus cuadros, efectivamente, si este es 1, 2, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5. Entonces aquí es 1, 2, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 cuadritos y 6 cuadritos. Entonces la distancia de A1 a A2 son 6, ¿sí? Como si fueran 6 cuadritos, ¿no? O sea, tiene una distancia de 6 centímetros, si lo vamos a verlo de esa manera. Muy bien. Si se fijan, digamos que ese es el valor, ese es el resultado de la distancia entre A1 y A2. Pero cuando realmente, siempre y cuando el valor del eje de las Y, o sea, uno de las dos coordenadas deben ser iguales. Pero si digamos que de repente te piden también el eje de las Y, pues hay que hacerlo. Entonces este es el eje de las X y el eje de las Y. Y el eje de las Y sería que la distancia entre A1, del punto A1 al punto A2 es igual a Y2 menos Y1. ¿Cuánto vale Y2? Y2 vale 5 y Y1 vale también 5 positivo. Entonces 5 menos 5, pues efectivamente me da 0. Esto se demuestra, se puede observar muy bien que me va a dar 0 porque como aquí esta línea recta está de forma horizontal, me está indicando que no hay se repite, es el mismo valor de G la Y, o sea, es como que no hay necesidad, digamos, de calcular su distancia. Bueno, ¿qué les parece si digamos que va a haber otro punto
en la cual vamos a suponer que se encuentra uno aquí y otro acá, de aquí hasta acá. Pero de repente dicen, no, pues sabes qué, este va a ser el punto, vamos a ponerle que este va a ser el punto P1 hasta el punto P2, ¿no? Entonces te dicen, ¿sabes qué? Vamos a determinar la distancia de entre P1 hasta el punto P2. Ok. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué les parece si vamos a determinar las coordenadas del punto P1 a P2 en base a cuadritos? Las coordenadas del punto P1, estoy observando que en valor del eje de las X, en punto P1 se encuentra en -3. Entonces aquí pongo P1 es X, Y, recordemos, sería X, tiene un valor de -3, ¿y cuánto vale Y en punto P2? Digo, ¿cuánto vale Y en punto P1? En eje de las Y, el punto P1 vale -3, ¿sí? Entonces aquí pongo -3 también. Y el punto P2, las coordenadas del punto P2, en el eje de las X, el punto P2 tiene un valor de -3 también, en el eje de las Y, el punto P2 tiene un 3, pero positivo. En este caso, como yo estoy viendo que las dos coordenadas en eje de las X del punto P1 y el punto P2 son exactamente iguales, significa que la distancia que voy a tratar de medirlo aquí no se va a poder, digamos, de forma horizontal, sino que ahora se va a tener que medirlo de forma vertical, o sea, como si fuera el eje de las Y. Pero si digamos que matemáticamente yo trato de calcularlo, recordemos que las coordenadas del punto P1 quiere decir que este es X1, Y1, y las coordenadas del punto número 2, este sería X2 y Y2. Entonces, tratando de calcular el eje de las X, la distancia del punto P1 al punto P2 sería X2 menos X1, ¿sale? Entonces X2 puede ser, tiene un valor de -3, menos, que es esta de la ecuación, menos, como acá hay otro -3, entonces pongo aquí en paréntesis -3 y se cierra paréntesis. Entonces aquí pongo -3, menos por menos me da más 3. Y -3 más 3 es igual a 0. Entonces eso quiere decir que cuando la línea se encuentra exactamente vertical en base al plano cartesiano, no hay necesidad, digamos, de calcularlo por el eje de las X, sino que va a determinar es por el eje de las Y. Entonces, y eso se ve porque me da 0. Entonces, si yo trato de calcularlo por el eje de las Y, entonces aquí pongo eje Y, sería que la distancia punto P1 a la distancia punto P2 sería Y2 menos Y1. Entonces, ¿cuánto vale Y2 en el punto P2? Quiere decir que el punto P2 tiene un valor de 3 positivo, o acá también lo puedo ver ya que lo escribí. Acá tiene un valor de 3, entonces aquí pongo 3 menos, que es este de la ecuación. ¿Y cuánto vale Y1? Y1 vale -3. Entonces aquí pongo, si abro paréntesis y pongo aquí -3 y cierro paréntesis. Esto es igual a 3, negativo por negativo, me da positivo y este sería 3. Y 3 más 3 es igual a 6. Y si yo trato, digamos, de medirlo, como aquí es el punto P1 es igual a 0, y como se están midiendo a cuadritos, entonces yo voy a poner aquí que este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, o sea que este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto quiere decir que la distancia de punto P1 al punto P2 tiene un resultado de 6. ¿Sí? Fíjense que yo trato de medirlo así como en cuadritos o así como en regla, ¿no? Así como se expresó en estas gráficas, en la cual este es 3, 4, 5, pero yo puedo medirlo con la regla y ese yo sé que este es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 centímetros, en la cual aquí son 6. O puedo contar los cuadritos en la cual este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Pero de repente digamos, ¿qué pasaría si después de un lado determinada cosa
digamos que yo voy a dibujar otro plano cartesiano. Así. Ok, permíteme tantito, voy a dibujar ese plano cartesiano. Entonces voy a pausar el video. Ok, perdón. Entonces digamos que tengo el mismo plano cartesiano como el de acá arriba, nada más que esta de acá arriba ya se me llenó. Entonces digamos que voy a empezar con uno nuevo, que también están, digamos, están en base a los cuadritos de acuerdo a la hoja que se está observando. Pero de repente digamos que en un dado caso nos pide que hay que medir la distancia entre dos puntos, digamos, de aquí, desde el punto, digamos, como similar que al P1, vamos a decir que este es de aquí de punto P1 hasta el punto P2. Digamos que ahora sí ya no es ni vertical ni horizontal, sino que este ya es como diagonal, o podemos decirlo que es una línea inclinada, ¿no? Entonces, en base a las coordenadas, puedo observar que tengo yo dos coordenadas en la cual si yo trato de contar los cuadritos o digamos la distancia entre el eje de las X, digamos que algunas personas se pueden equivocar y decir, no, pues sabes que mide 3. Desafortunadamente no te va a medir 3. Esto te puede medir más de 3. Entonces, por favor, no se les ocurren, digamos, poner 3. Si digamos que si se llegan a encontrar o toparse una línea diagonal o inclinada, esto no se quiere decir que debe ser el resultado de 3, sino que pueden ustedes avisar que este va a ser un resultado mayor de 3. Entonces, en el punto P1, este sería 1, 2 y 3. Entonces, este se me va a dar como si fueran 3 cuadritos, ¿no? Entonces, si yo trato de, digamos, digamos, calcular la distancia, entonces vamos a decir que el punto P1 sería que se encuentra en coordenadas 1,1 y el punto P2 se encuentra en las coordenadas en 4,2. Entonces aquí sería 4,2. Y en el eje de las X sería que la distancia en el punto P1 a punto P2 sería como que x2 menos x1. X2, el punto P1 significa que las coordenadas es x1, y1 porque es las coordenadas 1, y en punto P2 ese sería x2 y y2. Entonces x2 tiene un valor de 4 menos x1 que tiene un valor de 1, y 4 menos 1, pues esto es igual a 3, tal como se trató pues de medirlo, pero desafortunadamente no funciona. Y eje en Y, si yo trato de medirlo, bueno, calculándolo, sería que la distancia entre punto P1 a punto P2 sería Y2 menos Y1. Y2 tiene un valor de 2, entonces aquí pongo 2 menos 1. Entonces la distancia entre de Y2 menos Y1, que es 2 menos 1, esto es igual a 1. Entonces, si se fijan, digamos, en base a que cuando me encuentro yo una línea diagonal y podemos observar que tanto en eje de las X como en eje de las Y me da un resultado distinto, o sea que los dos me dan enteros, ambos me dan enteros, quiere decir que aplicando este procedimiento que se está viendo no me va a ser de utilidad para poder calcular la distancia entre dos puntos cuando es una línea diagonal. O sea, este método o procedimiento que estamos viendo no me sirve. Solamente te van a servir siempre y cuando las líneas, cuando estamos aquí graficando de manera horizontal o vertical, y siempre y cuando las matemáticamente, si se observan, cuando uno de ellos te dan 0 en X o en Y, te da 0, si se fijan aquí me dio 0, en eje de las X y acá en eje de las Y también me da 0. Si ambos te dan ceros, o sea, si alguno de ellos te dan 0, que en este caso en las coordenadas en A, el Y me da 0, por acá me dio 6, en la cual el resultado aquí es 6, o en las coordenadas del punto P1, o sea, esta, en la cual también me da 6, pero de manera
vertical. Esto quiere decir que este sí se puede utilizar muy fácilmente. Siempre esta solución o este procedimiento matemático sí es aceptable siempre y cuando estas líneas sean horizontales o verticales y no deben de ser diagonales. Si en un dado caso los dos resultados te dan diferentes números, o sea, los dos te dan enteros o te dan un resultado que no es cero, entonces no funciona. No es de futilidad. Pero lo que sí te puede ayudar es que yo sé que este va a dar más de 3 centímetros. Para poder comprenderlo un poco más, si se fijan anteriormente yo ya tenía esta hoja, digamos esta escala, ya tenemos este plano cartesiano a escala 2 centímetros. Digamos que vamos a empezar algo simple, ¿no? De repente, si supongamos que mis coordenadas se encuentran aquí, una de ellas, vamos a suponer que si una de ellas está por acá, ¿no? Las coordenadas se encuentran aquí y aquí. Vamos a suponer que este es mi punto P1 y este sería el punto P2. ¿Sale? Entonces te preguntan, ¿sabes qué? ¿Cuál es la distancia entre P1 y punto P2? Si yo ya sé que este plano cartesiano que se dibujó anteriormente sí está en base a centímetros. Ah, ok. Entonces yo voy a medir la distancia, pero primero lo voy a calcular. Ok, perdón. Entonces lo voy a calcular. Entonces el punto P1, tenemos que sus coordenadas se encuentra en X, en eje de las X, es -1. Entonces aquí pongo -1, perdón, es que lo estoy dejando muy separado para que puedan apreciarlo muy bien, ¿no? Entonces este es coma, y el punto en Y sería, en Y está en 1, pero negativo. Entonces aquí sería -1 también. Y el punto P2 se encuentra en que en X es igual a 4, pero positivo, coma, y en Y también se encuentra en la misma posición, que sería -1. En este caso, cuando yo ya tengo que el eje de las Y sean el mismo número, por ende, pues significa que su coordenada me va a dar 0, ¿no? Ok, entonces por el eje de las X, la distancia entre P1 a punto P2 es igual. Yo ya sé que si este es el primer punto P1, quiere decir que este es X1 y este es Y2. Y el punto P2, este sería X2 y Y2. Perdón, este sería Y1. Entonces sería la distancia P1 a P2 sería X2 menos X1. Y el valor de X2 sería 4. Entonces aquí pongo 4 menos, que es el de la ecuación. Abro paréntesis por si acaso. Y el valor de X1 es igual a -1. Entonces pongo -1 y se cierra paréntesis. Entonces negativo por negativo me da positivo, que sería +1, y 4 más 1 es igual a 5. Esto quiere decir que este me está dando 5 centímetros. Y en el eje de las Y, pues si lo vuelvo a calcular, pues entonces sería punto P1 a punto P2, pues es igual a Y2 menos Y1, en la cual Y2 vale -1, menos de la ecuación, abro paréntesis, -1, que es el valor de Y1, -1, negativo por negativo me da positivo, y -1 más 1 es igual a 0. Entonces me está indicando que con un resultado, que en este caso es el eje de las Y, que me da 0, significa que este procedimiento sí me está funcionando, ya que la línea se encuentra de forma horizontal, ya que el eje de las X me está diciendo que son 5 centímetros. En este caso, como este está escalado a centímetros, utilizando la regla voy a demostrar que este te va a dar 5 centímetros. Desde el punto P1, que es el 0, hasta el punto P2, se observa que efectivamente este sí me va a dar, sí me está dando los 5 centímetros. ¿Sale? Entonces, siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando la línea sea horizontal o vertical, tanto método matemático que es como lo medido, sí va a funcionar.
Pero de repente, digamos que, ¿qué pasaría si, digamos que copio esta, ¿no? Digamos que las coordenadas, a ver si me salen, pero voy a tratarlo de hacer lo más preciso posible. Punto 1, acá. Ok. Este sería el punto P1, que dice que se encuentra aquí. Y bueno, lo voy a ponerlo como B1, ¿no? Vamos a poner B1. Botón 1. Y el punto P2 se encuentra en 4, pero en X2. Muy bien, entonces ya tengo las coordenadas aquí, que B1 es 1, X1, X en 1, Y en 1, y P2 se encuentra en X, 4 y Y es igual a 2. Entonces, digamos que, pues yo ya sé que te piden, digamos que la distancia entre los dos puntos de B1 a B2, pues como son las mismas coordenadas anteriormente de esta gráfica, pues yo ya sé que por ende, pues cuando es una línea diagonal, pues y los dos resultados que se trató de calcular no me dan enteros, pero por si acaso, pues puedo volver a escribirlo, pero bueno. Como en este caso, como es una línea diagonal, yo sé que son 3 centímetros, porque aquí se dice 1, 2, 3, y acá es 1 centímetro. Entonces, este método no me funciona. Pero yo puedo decir que es mayor de 3. Entonces, si yo sé que este me va a dar es mayor de 3 centímetros, con la regla puedo demostrar que este sí se va a sobrepasar los 3 centímetros. Entonces, desde el P1 hasta el punto B2, si se fijan, por ahí más o menos se sobrepasó un poquito. O sea que, como aquí empieza desde el 1, aquí está el 0, y este dice que termina hasta el 3.1. Entonces la distancia no son 3 centímetros, sino que aquí es 3.1 centímetros. Si le aplicamos la misma técnica como de la regla, entonces pueden observarse que si yo trato, a pesar de que las líneas, cuando las líneas pueden ser verticales, horizontales, diagonales, cuando aplico la regla, pues la distancia, pues efectivamente, pues sí te va a salir, siempre y cuando tengas tú una regla a la mano o ya sepas las mediciones. Pues es 7 menos 3, ¿no? 7 menos 3 te da 4. 2 menos 1 aquí te va a dar 1. Pero cuando se trata de un plano cartesiano, como el plano cartesiano está en horizontal y vertical y este está en diagonal, y esta línea diagonal no se familiariza muy bien con ninguna del eje de las X y Y, o sea que no está ni vertical ni horizontal. Entonces con el procedimiento pues no puedo decir fácilmente si este resultado puede ser 3 o 1. O sea, no puedo, es como dicen, no puedes decidir cuánto te va a dar. Entonces dicen, no, pues entonces, ¿sabes qué? Midiéndolo, me va a dar 3.1 centímetros. ¿Qué les parece si digamos que de repente dicen, no, pues ¿sabes qué? Vamos a dibujar otra línea más delgada, más grande, ¿no? ¿Qué les parece si se nos ocurre, digamos, poner otra línea que ahora va a ser el rojo, que se encuentra bueno, más o menos por ahí. Ay, es que no pinta. Ok, ahora sí pintó. Entonces, digamos que esta es el coordenada. Y digamos que vamos a hacer que es el mismo B1. Vamos a suponer que este es el C1 y el C2, o sea, otra línea, ¿no? Que se encuentra en la misma posición que B1. Entonces, si digamos que te topas otra línea diagonal, podemos observar detenidamente que esta línea roja es mucho más larga que esta, a pesar de que se encuentran en unas coordenadas similares que la anterior. Pero esta, pues,
Desafortunadamente, pues esta puede llegar a medirme tal vez más de 3 o tal vez hasta 4. Entonces, si yo trato de medirlo con la regla, y si se fijan, efectivamente este me mide más de 4 centímetros, ¿sí? Entonces pueden observar que aquí empieza el 0, aquí es 1, 2, 3, 4, y no puedo decir que, pues es que este van a ser 3, entonces este también van a ser los mismos 3, entonces aquí van a ser 3 también, pues no podemos, entonces por ende, si yo trato de medirlo, pues sí, efectivamente, pues sí me va a dar más, hasta me dio más de 4 centímetros, me dio como unos 4.3 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, si se fijan, este método solamente se puede aplicar, repito, solamente se puede aplicar siempre y cuando la línea sea 100% vertical, digo horizontal o 100% vertical, y siempre y cuando, y si tratamos de aplicar por este procedimiento, si alguno de los dos resultados te da un 0, que en este caso es que me dio un 0, significa que el procedimiento sí se aplica tanto matemático como medido, sí se aplica correctamente. Pero si es diagonal, no va a funcionar. Bueno, por lo menos sería todo el video. Por favor, no se les olvide suscribirse a mi canal y puedan consultar más videos para que así puedan fortalecer un poco más sus habilidades matemáticas. Y no se les olvide suscribirse, activar su campanita de notificaciones para que así puedan ser de los primeros en ver este tipo de material a mi canal. Y no se les olviden darle buen me gusta para que así me puedan seguir inspirando, seguir continuando este tipo de material. Entonces nos vemos al siguiente video. Buena suerte para todos, hasta la próxima.